Hoy vamos a hablar de una curva muy especial, una que seguro has visto 1000 veces aunque no te hayas dado cuenta. Hablemos de la parábola. ¿Sabías que una parábola es una curva abierta y simétrica? Es como una sonrisa matemática que se forma con todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo. El foco y de una línea recta llamada directriz. Y aquí va un dato importante. La parábola es una de las 4 cónicas junto con la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Aparece cuando cortamos un cono recto con un plano que es paralelo a una de sus generatrices, o sea, pura geometría. Desde el punto de vista algebraico, una parábola es esa figura que obtenemos al usar una ecuación cuadrática, una de esas que tienen una sola variable al cuadrado. Esa es la diferencia de sus primas, las elipses o hipérbolas. Y ahora, lo mejor. Las parábolas no son solo cosas de libros, están en todas partes. Has cruzado un puente colgante, también hay parábolas ahí. Lanzaste una pelota al aire, también hay parábolas ahí. Incluso el reflejo de la luz o del sonido, ciertos objetos, sigue reglas parabólicas. Todo esto es clave en física e ingenierías. Así que, la próxima vez que veas una parábola, ya sabes, no es solo una curva, es matemática pura, con un toque de arte, ciencia y tecnología. Bueno, ahora Andrés Torres les dará más información acerca de los elementos. Como pueden ver en la imagen de aquí, tenemos el vértice. El vértice es la línea horizontal gris, que es un punto medio entre el foco y la directriz, que es el punto más estrecho de la parábola. Luego tenemos el foco, que es la línea recta morada y que dice que es el punto fijo dentro de la parábola, al que todos los puntos están a igual distancia de la directriz. Luego tenemos la directriz, que es la línea verde. Es la línea recta fija fuera de la parábola. También tenemos el eje de simetría, que es la recta que pasa por el vértice y el foco y divide la parábola en dos partes simétricas. Y por último tenemos el lado recto, que es la línea horizontal verde, como podemos ver en la imagen, que es el segmento que pasa por el foco y es perpendicular. El eje y la simetría y su longitud es de 4p, donde p es la distancia del vértice al foco. Recalca que la parábola pasa por los dos puntos que se ubican en el lado recto desde el vértice. Muchísimas gracias. Bien, ahora empezaremos a hablar del tema de ecuación canónica cuando su vértice está en 0 en x o en 0 en y. En este caso se divide en dos partes, cuando el eje de simetría es en x o cuando el eje es en lado de las y. Cuando el eje en x existe la ecuación canónica que es y al cuadrado igual a 4px. Mientras que en el eje de las y, la ecuación canónica sería x al cuadrado igual a 4py. Cuando es en el lado del eje de las x, dentro de la ecuación canónica existen para definir sus elementos de la parábola. En este caso el foco sería igual al valor de p en x y en y sería 0. Su directriz, para determinar la directriz, aplicamos que sería x igual a menos p. En este caso determinamos en base a la directriz, si p es menor a 0, la parábola abriría hacia la izquierda, pero si p es mayor a 0, la parábola abriría hacia la derecha. En cambio, en el eje y, cuando se aplica la fórmula de x al cuadrado o la ecuación de x al cuadrado igual a 4py, se determinan los siguientes elementos de que el foco sería 0 en x y el valor de p en el lado de las y. La directriz resultaría que sería y igual a menos p, y dependiendo de la directriz podemos determinar si la parábola abriría hacia abajo cuando p es menos de 0, o si p es mayor a 0 abriría hacia arriba, como podemos ver en el ejemplo del lado izquierdo, donde se describen sus partes o sus elementos de la parábola. Teniendo en cuenta también como idea que el lado de la recta tiene un valor de 4p. Bien, ahora vamos a hablar del tema de ecuación canónica cuando su vértice es en h o k o en cualquier número. En este caso se divide en dos partes, cuando está en el eje de las x y cuando está en el eje de las y.
cuando está en el eje de las X, existen dos tipos de ecuaciones canónicas, que estas dependen si la parábola abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando es hacia la derecha, existe la ecuación de que es y menos k elevado al cuadrado igual a 4p entre paréntesis x menos h. En cambio, si la parábola abre hacia la izquierda, sería la ecuación canónica y menos k elevado al cuadrado igual a menos 4p entre paréntesis x menos h. Esto viene siendo en el eje de las x. Cuando es en el eje de las y, la ecuación canónica sería dependiendo si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. En este caso, si la parábola abre hacia arriba, la ecuación canónica sería x menos h elevado al cuadrado igual a 4p entre paréntesis y menos k. En cambio, si la parábola abre hacia abajo, la ecuación canónica sería x menos h elevado al cuadrado igual a menos 4p entre paréntesis y menos k. En el ejemplo que se puede ver en el lado izquierdo, esta sería una palabra en el eje de las y que abre hacia arriba. Y también podemos ver un poco lo que vienen siendo los elementos, que viene siendo el vértice, el foco, el lado recto, directriz y el eje de simetría. Pasaremos a un ejemplo de este tipo de ecuaciones canónicas. En este caso tenemos la ecuación y más 2 elevado al cuadrado igual a menos 4 entre paréntesis x más 5. Primero, antes que nada, identificar qué tipo de eje pertenece, ya sea en el eje de las x o el eje de las y. Y luego identificar qué tipo de parábola sería, ya sea que ahora hacia la izquierda, derecha o arriba o hacia abajo, dependiendo de su eje. En este caso coincide de que este tipo de ecuación pertenece al eje de simetría x, ya que dentro del segundo paréntesis tenemos que tiene la variable de x más 5. Y después tenemos que identificar ya que si la parábola va hacia la izquierda o hacia la derecha. Recordemos que cuando va hacia la derecha el 4p quedaría en positivo, mientras que el 4p quedaría en negativo si es que es a la izquierda. En este caso, como el número anterior del paréntesis es menos 4, en este caso, como es negativo, la parábola abriría hacia la izquierda. Ya tenemos como dato eso y además ya está identificado de que este tipo de ecuación abriría hacia la izquierda. Bien, una vez ya teniendo en cuenta eso, pasamos a determinar el valor de p. Primero sabemos que este menos 4 sería el reemplazo de la ecuación canónica que estaría acá, que sería menos 4p. Entonces menos 4p es el valor que viene del menos 4 en este ejercicio. Entonces ponemos que menos 4p es igual a menos 4. Despejamos p, este menos 4 que está multiplicando a p pasa a otro lado a dividir. Menos 4 dividido para menos 4, menos dividido para menos, da más, ley de signos. Y también 4 dividido para 4 queda 1, entonces p valdría 1, como ya está indicado en esta parte de aquí. Luego seguimos con el vértice. El vértice, para poder identificar el vértice, si tenemos la ecuación, podemos decir que cuando el número que está acompañando a la variable, ya sea la variable x o la variable y, es el número que va a estar dentro o va a estar indicando dentro del vértice. En este caso, el número que acompaña a x sería 5 y el número que acompaña a y sería 2. Pero teniendo en cuenta de que en la ecuación canónica, en este caso tenemos x menos h y y menos k. Este menos nos ayuda a determinar que cuando vamos a poner en el vértice, no deberíamos poner 5 positivo, sino que el número opuesto, debido al negativo que está dentro de la fórmula. En este caso sería el vértice sería menos 5 en x y menos 2 en y. Bien, teniendo el vértice pasamos a lo que viene siendo el lado recto. El lado recto recordemos que sería el valor absoluto de 4p, p que valdría 1. Reemplazamos, sería 4 por 1 es 4, el valor absoluto de 4 como sigue positivo, sigue siendo positivo, el lado recto sería 4. La directriz se recomienda que se lo determine al momento de graficar, ya que así sería mucho más fácil. En este caso graficamos los datos que tenemos. El vértice que sería menos 5 en x y menos 2 en y. El foco recordemos que se saca a través del p, ya que p es la distancia entre el vértice y el foco, y a su vez también es la distancia entre la directriz y el vértice. Bien, entonces el vértice como p vale 1, entonces el vértice al momento de mover una casilla hacia adelante, por lo que viene siendo p1, el foco sería en menos 6 y en menos 2. En este caso ponemos lo que viene siendo también el lado recto, que sería esta franja verde que está aquí, que sería, como es 4, son 2 hacia arriba y 2 hacia abajo dependiendo dónde está el foco.
Una vez teniendo ya estos puntos, también podemos ver que el punto C y el punto D, que coinciden con el lado recto, pasan por lo que viene siendo la parábola, y después podemos graficar o podemos determinar lo que viene siendo la directriz, que sería un espacio antes, un paso hacia la derecha del vértice. Aquí, como aquí está graficada en lo que viene siendo la franja roja. Buenos días, mi nombre es Roberto Cárdenas y hoy les vengo a hablar sobre la fórmula de la ecuación general de la parábola. La primera fórmula que tenemos aquí es la fórmula dependiendo de su eje de simetría. Esta fórmula se aplica cuando el eje de simetría es paralelo al eje Y, mientras que la otra fórmula se aplica en el eje de simetría paralelo al eje de X. Primero, les tengo aquí un ejemplo, ¿verdad? En el cual tenemos que pasar esta ecuación canónica. Para esto tenemos que identificar las letras que están al cuadrado, y lo que hacemos es que los mismos términos tienen esa letra, los dejamos hacia un lado. Y los demás, los otros dos, pasan al otro lado, pero con los signos cambiados, que en este caso sería 8y más 7. Ahora tenemos que completar un trinomio cuadrado perfecto. El tercer término del trinomio cuadrado siempre va a ser positivo y se halla dependiendo de este número, en el cual en este caso es 6. Se divide por 2 y se eleva al cuadrado. En este caso sería el 6, la mitad de 6 es 3 y 3 por 3 es 9. Sumamos 9 en los dos lados y hacemos todo esto para poder escribirlo como el cuadrado de un binomio. Y dentro de lo que colocamos, la raíz es, dentro del binomio colocamos la raíz de los dos extremos, ya en medio el segundo signo, y del otro lado únicamente hacemos la operación de los números, que en este caso puede ser la suma o resta. En este caso sería suma, ¿verdad? Que es 7 más 9 al igual a 16. Y bueno, ahora aquí solo factorizamos el número que está con la letra. De este lado copiamos al igual, dentro del factor es de 8, copiamos el resultado de lo que está allí, para que 8y dividido para 8 nos da y, 16 dividido para 8 es igual a 2. Así pasamos de la ecuación general a la canónica. Ahora solo vamos a trabajar con la ecuación canónica, y aquí también escribimos otra ecuación la cual nos ayudará a resolver la ecuación canónica. Ya sabemos que los vértices son los números, pero cambiamos el signo, ¿verdad? Menos 3 pasa a ser 3 positivo y el más 2 pasa a menos 2. Otra cosa que es que el 4p en esta ecuación sería igual al 8, ¿verdad? Entonces, al despejar p, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sería igual a 8 dividido entre 4, da igual a 2, y con todo esto ya sabríamos dónde graficar, y así se vería graficado en GeoGebra.